Buenos días o buenas tardes con todos. Es el segundo video que estoy preparando. Trata sobre igual el Evangelio de Juan. Aún no entramos en el Evangelio de Juan. Estoy leyendo sobre las señales que da en todo el Evangelio. El Evangelio está dividido en varias partes. Por una parte presenta milagros. Otra sección es las fiestas. Contiene 3 discursos privados de Jesús y hay una serie de discursos públicos de Jesús. Una sección especial la da para el caso del perdón. Y luego tenemos la sección del arresto y muerte de Jesús. Finalmente la resurrección de Cristo. Y para cerrar, Jesús resucitado se aparece a 7 discípulos en el mar de Galilea. Juan 21. Que ese es un capítulo, digamos, añadido, porque en el 20 hace el cierre el evangelista Juan. Veamos los milagros. Para que usted pueda ubicar los milagros que hizo Jesús, el evangelio de Juan, por cierto, es un evangelio que quiere dar bastante lo que es la predicación sobre la doctrina. Se enfoca más en lo que quiso decir Jesús y lo que quiso dejar a sus discípulos como enseñanza para que ellos puedan aplicarla. Por lo tanto, no vamos a encontrar un montón de milagros, sino solamente vamos a encontrar 7. Entonces, los milagros que se encuentran en el Evangelio de Juan son el primero, o señales le llama el Evangelio de Juan. La primera señal, las bodas de Caná. Eso lo encontramos desde Juan 2:1 hasta 2:12. La segunda señal es el hijo del noble. Eso lo encontramos en Juan 4 del 43 hasta el 4 al 54. ¿Sí? La tercera señal es sobre el paralítico de Betesda. Esto está en Juan capítulo 5 versículo 1 hasta Juan capítulo 5 versículo 18. La cuarta señal, la alimentación de los 5,000, que lo abarca Juan capítulo 6 del versículo 1 al versículo 6, hasta el versículo 15. La quinta señal la da cuando Jesús anda sobre el agua. Esto se encuentra en Juan capítulo 6 versículo 16 hasta Juan capítulo 6 versículo 24. La sexta señal es del ciego de nacimiento, que lo del Evangelio de Juan capítulo 9 desde el versículo 1 hasta el versículo 41. Finalmente, la séptima señal, la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11 versículo 1 hasta Juan capítulo 11 versículo 57. La segunda sección, como les decía, es sobre las fiestas. Juan abarca para enseñarnos sobre parte de lo que es la cultura judía, pero también para indicarnos que Jesús cumplió con las fiestas que exigía la ley. Y de esta manera le encontramos dando misericordia en su pueblo. La primera de las fiestas es la Pascua o Pesaj de los judíos. La encontramos en Juan capítulo 2 versículo 13 al Juan capítulo 2 versículo 25. Esto se celebra entre el 22 de abril al 30 de abril. La segunda fiesta es la segunda Pascua. Entonces, Juan capítulo 6 versículo 4. Eso se celebra el 22 de abril al 30 de abril también. La tercera fiesta que registra Juan es la de los tabernáculos o Sukkot. Esto está desde Juan capítulo 7 versículo 1 hasta Juan capítulo 7 versículo 14. Esta fiesta es celebrada desde el 16 de octubre hasta el 23 de octubre. La cuarta fiesta es la fiesta de la dedicación o Hanukkah. Esto está desde Juan capítulo 10 versículo 22 hasta Juan capítulo 10 versículo 42. Esta fiesta los judíos la celebran entre el 24 de diciembre al 1 de enero. Y finalmente Juan registra la tercera Pascua.
de Juan capítulo 12, versículo 1 hasta Juan capítulo hasta el 20:31. Desde el 22 de abril hasta el 30 de abril, como habíamos dicho, se celebra la Pascua. La tercera sección que distribuye Juan dentro de de lo que desea presentar es discursos privados de Jesús, es decir, que él hizo particularmente con ciertas personas o en privado, no en medio de su pueblo judío. El primer discurso privado es a Nicodemo. Eso lo encontramos en Juan capítulo 3 del 1 hasta el versículo 21. Luego está el discurso a la samaritana. Lo encontramos en Juan capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el 42. Y el discurso privado que les dio a sus discípulos la última noche de la cena, que lo encontramos desde Juan capítulo 13 versículo 7 hasta el capítulo 17 versículo 26. Como había dicho, hay una cuarta sección que presenta Juan sobre discursos públicos. Estos son discursos que los dio en medio de su pueblo para que el pueblo entienda qué es lo que quería Dios y qué es lo que anunciaba en medio de su pueblo. El primer discurso público es ante los judíos, la obra que proviene del Padre. Juan capítulo 5, versículo 19 hasta el 5:47. El segundo discurso es del pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 25 hasta el capítulo 6, versículo 71. El tercer discurso es la doctrina de Jesús. Esto lo encontramos en Juan capítulo 7, el versículo 15 al capítulo 7, versículo 24. El cuarto discurso público de Jesús se encuentra sobre la luz del mundo. Esto lo encontramos en Juan capítulo 8, versículo 12 hasta el capítulo 8, versículo 20. Ante los judíos, ante su procedencia, es el quinto discurso. Esto lo encontramos en Juan capítulo 8, versículo 21 hasta el Juan capítulo 8, versículo 59. El sexto discurso, la ceguera espiritual, el redil y el buen pastor. Juan capítulo 9, versículo 40 hasta Juan capítulo 10, versículo 21. El octavo discurso en donde se hace igual a su Padre. Juan capítulo 10, versículo 22 hasta Juan capítulo 10, versículo 42. El noveno discurso, anunciación de su muerte cercana. Juan capítulo 12, versículo 20 hasta Juan capítulo 12, versículo 36. Y el último, el décimo discurso, el creer o rechazar a Jesús. Juan capítulo 12 del 44 hasta el 12:50. Como decía, una sección especial es del caso del perdón. Esto lo registra sobre la mujer adúltera. Juan capítulo 8, versículo 1 hasta Juan capítulo 8, versículo 11. La sección siguiente es del arresto y muerte de Jesús, que está desde los capítulos 18 y 19. Finalmente, como digo, es el último capítulo de cierre de todo lo que es el Evangelio de Juan, la resurrección de Cristo en el Juan 20. Juan, como decía, hace un cierre, un nuevo capítulo, y este es el 21, en donde trata de Jesús resucitado que se aparece a sus 7 discípulos en el mar de Galilea. Esto es un bosquejo más o menos de lo que intenta dar Juan. Del bosquejo presentado se puede concluir que Juan dedica especial interés en relatar en su evangelio las 7 señales o milagros que marcaron la predicación de Jesús. Las señales son sugeridas o porque el pasaje contiene una indicación hacia la misma con las palabras señal, o un pasaje posterior indica si el pasaje previo fue una señal. Cada señal tiene una enseñanza escondida. Por ejemplo, la primera señal, la señal de convertir el agua en vino en las bodas de Caná, da la enseñanza de lo estéril de las enseñanzas de los fariseos, que representa el agua de la purificación, y que viene a representar a la vez la ley de Moisés y los mandamientos creados por los hombres, lo cual
serían reemplazados por la enseñanza que trajo Cristo, que es el vino o gracia, y que viene a ser lo mejor para el hombre. En Juan 2:11 leemos: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La segunda señal es sobre la señal del Hijo del Noble, que indica que incluso gente que no es del pueblo de Dios busca a Jesús, en contraste con la actitud de su pueblo, un avance del Evangelio a los gentiles. Para esto ubicamos dos versículos que indican sobre las señales. Juan 4, del 47 al 48. Como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y milagros, no creeréis. El otro versículo que encontramos en Juan 4:54 dice: esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. La tercera señal es sobre el paralítico de Betesda, que enseña por un lado la misericordia de Dios para con su pueblo, que aún estando entre paganos, Él les restaura. Y por otro lado, enseña la soberanía de Cristo sobre el día de reposo, cumpliendo la profecía de Isaías sobre el Rey justo de Jehová profetizado desde el capítulo 32 y cuyo pasaje se halla en el capítulo 35. La referencia a este pasaje como señal se hace en el siguiente capítulo del Evangelio de Juan. El 6:2 dice: y le seguía grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. La cuarta señal, la alimentación de los 5,000, cuya finalidad es que Dios en su misericordia provee al hombre de pan espiritual y material, cumpliendo la promesa de Jehová Rey descrita en Isaías 33. Se cumple en Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La quinta señal, Jesús anda sobre las aguas, muestra el poder de Cristo sobre la naturaleza, cumpliendo la profecía de Isaías como el Dios redentor de su creación. Este pasaje no tiene la palabra señal, porque no es una muestra a los judíos, sino únicamente se da ante los discípulos como testigos, quienes no piden señal de Jesús, sino que lo siguen porque ya han creído. La sexta señal, el ciego de nacimiento, que apunta hacia una ceguera del hombre al buscar por sus propios medios a Dios, y que únicamente Jesús puede hacernos ver a Dios. Eso lo encontramos sobre la señal en Juan 9:16. Entonces uno de los fariseos decía: este hombre no es de Dios, que no guarde el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. La séptima señal, la resurrección de Lázaro, en la cual Jesús muestra su poder de resurrección para sí mismo y para la humanidad. De la misma forma que en su segunda venida nos llamará a resurrección, cumplimiento de Isaías 27:26, y como juez del hombre. En Juan 11:47 leemos: entonces los pontífices, que son los principales sacerdotes, y los fariseos juntaron concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. La importancia de las señales del Evangelio de Juan sirve como esqueleto de lo que Juan desea enseñar del cumplimiento de la promesa del Mesías en Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 2 menciona que muchos creyeron por las señales que hizo en el templo. Y estando en Jerusalén, Juan 2:23, y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía.
En la fiesta de los tabernáculos sucede lo mismo, Juan 7:31, y muchos del pueblo creyeron en él y decían, el Cristo, cuando viniere, ¿hará más señales que las que se hace? Al comparar a Jesús con Juan el Bautista, exclaman, Juan 10:41, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Luego Juan cita que, pese a toda señal realizada por Jesús, los judíos que lideraban el pueblo no creyeron. Juan 12:37 lo dice así, pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. La señal más importante y no contada como señal, pues no es una señal visible en ese momento, sino que fue profecía sobre su muerte y resurrección, se da en el segundo capítulo de Juan, relacionado con el templo, en donde Jesús indica cuál es la señal principal. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Eso está en Juan 2, del 18 al 19. Luego de resucitado, Tomás, como ese pueblo judío que no creía también, pide una señal que identifique que el resucitado es verdaderamente el Cristo. Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Por esta alegoría enfocada en las señales, es que este pasaje sobre Tomás no se encuentra en los otros evangelios. En el cierre del libro, en el capítulo 20, puesto que el capítulo 21, como digo, es un adiestramiento al evangelio por parte del mismo autor, se lee Juan 20:30. Y también hizo Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Las señales también se relatan sobre Dios como Rey, en el Salmo 146, en que se cumplen las señales del Rey para su pueblo, con excepción de la primera que fue para un cumplimiento particular fuera de su ministerio. Salmo 146 del 6 al 10. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Quinta señal. Que guarda verdad para siempre, que hace derecho a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Cuarta señal. Jehová suelta a los aprisionados, el caso del perdón. Jehová abre los ojos a los ciegos, sexta señal. Jehová levanta a los caídos, tercera señal. Jehová ama a los justos, séptima señal. Jehová guarda a los extranjeros, segunda señal. Al huérfano, a la viuda levanta, y el camino de los impíos trastorna, octava señal, su resurrección. Reina Jehová para siempre, su ascensión, tu Dios, oh Sión, por generación y generación. Aleluya. Ahora pasamos a las fiestas. Adicional al Evangelio de Juan, relata 5 fiestas en torno a las cuales se desenvuelve el desarrollo de su contenido, dando a entender como que las fiestas sirven como cronología del ministerio de Jesús y a su vez también muestran que la cultura judía gira en torno a las fiestas consagradas a Dios. El ministerio de Jesús de manera pública oficialmente comienza con la primera fiesta de Pascua y en el templo. La tercera y última fiesta de Pascua, que es en donde prenden y crucifican a Jesús, abarca prácticamente la mitad del Evangelio, del capítulo 12 al 20. La segunda fiesta de Pascua divide en 2 partes la primera mitad del Evangelio de Juan, que sería del 1 al 11. Vamos ahora con la sección discursos privados. Como les decía, hay 3 discursos. A Nicodemo, que tiene por objeto indicar que la religión de ningún modo salva, sino que hay que nacer de nuevo, dejando todos esos rituales y tradiciones vacías que los fariseos
y saduceos tenían, que el único camino es Jesús. El segundo discurso privado a la samaritana tiene por objetivo indicar que Jesús no solamente viene por el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad. El discurso privado a los discípulos, que son en sí las enseñanzas para su iglesia. Vamos con los discursos públicos. Entonces, el patrón de los discursos públicos en el Evangelio de Juan es que son discursos o enseñanzas que se dan ante fariseos y saduceos y que terminan normalmente en confrontación. El objetivo es indicarles que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y que su vana y vacía forma de llevar una religión es muerta y desechada por Dios, que solamente en Jesús se halla la vida y la vida eterna. Hasta aquí la introducción sobre el Evangelio de Juan. El siguiente video será sobre el primer capítulo de Juan y un bosquejo que se presenta. Bendiciones, eso es todo por mi parte, que el Señor les bendiga.